Buenos días a todos. Es un placer para mí compartir esta mesa, este evento con mis dos colegas, tanto con el profesor Marsilia como la profesora Botero, de una gran experiencia en tratamiento de hipofraccionamiento y en la radiocirugía. En la parte que a mí me corresponde, yo voy a hablar de la radiocirugía del sistema nervioso central, y intentaré transmitir mi experiencia sobre la radiocirugía craneana y espinal con técnicas de CyberKnife. Antes de empezar, quería aclarar que en mi larga trayectoria de radiocirugía he conocido todos los sistemas de radiocirugía, tanto como el sistema de Gamma Knife, de aceleradores lineares y todo. Entonces me complace decir que la radiocirugía con la técnica de CyberKnife es la que más me apasiona por sus características y su versatilidad. Para ir y transmitir un poco lo que vamos a hablar, quiero aclarar un poco qué es el concepto de la radiocirugía. La radiocirugía es un concepto un poco diferente de la radioterapia, porque ahí se han resumido unos conceptos quirúrgicos con conceptos de radioterapia. La característica de radiocirugía es que se administra una alta dosis de radiación, se utiliza localización estereotáxica, tiene una mínima irradiación en las estructuras vecinas, tienes unos mínimos efectos secundarios y si pasamos el campo de la cirugía, no tiene riesgo de anestesia, hemorragia o infección y tiempo de ingreso es menor de 24 horas y la reincorporación en la vida normal es muy buena inmediatamente, un tiempo de baja si podemos clasificar de 1 o 2 días. Entonces, para aclarar, la radiocirugía tiene 4 conceptos básicos: dosis alta, dosis única, alta precisión y un blanco determinado. Esos son los 4 pilares de la radiocirugía. La radiocirugía es una mezcla de un concepto de radiación, un concepto quirúrgico, basando o acumulado en la estereotaxia, por eso lo llamamos de radiocirugía estereotáxica. Ahí están involucrados especialidades diferentes, pero que confluyen con el mismo fin: neurocirugía, oncología radioterápica y, curiosamente, radiofísica empieza en los años 90, cuando la radiocirugía empieza en el año 1951. Entonces, lo que yo he dicho, la radiocirugía introduce unos conceptos muy claros, diferentes de tratamiento con la irradiación. Además, no se utiliza en patología solo oncológica, sino utiliza en lesiones funcionales, se utiliza en patología vascular y se realiza todo en una sesión y con dosis única utilizando elementos neuroquirúrgicos. En sí mismo, la radiocirugía del sistema nervioso central lo podemos conceptuar como un tratamiento neuroquirúrgico de las lesiones cerebrales con irradiación. Antes de seguir, yo quiero he puesto esta diapositiva porque me parece muy importante: radiocirugía en tiempos de COVID-19. Estamos todo el mundo locos por el tema de COVID, por las enfermedades, por todos los pacientes y las muertes por COVID, por la distribución de esta enfermedad. Pero no olvidemos que el cáncer no espera. Nosotros seguimos teniendo nuestro paciente con cáncer y no lo podemos abandonar. Y en este sentido, la radiocirugía tiene un papel muy importante, porque no necesita ingreso hospitalario y se puede hacer ambulatorio. Tiempo corto de tratamiento y contacto con el personal. Sustituye la cirugía, eliminando los riesgos que conlleva la cirugía, y expone mínimamente el personal sanitario. Dicho eso, os quiero aclarar que la utilización hoy en día de este tipo de tratamiento, tanto dosis única con hipofraccionamiento, es muy importante, porque ahí donde nosotros posiblemente no tenemos que operar, tenemos que hacer tratamiento con radiocirugía, que tiene todos esos factores importantes. ¿Qué ha pasado con la radiocirugía con el tiempo? Tenemos una evolución importante de los equipamientos. Hemos incorporado micromultilaminar aceleradores lineares, el Gamma Knife ha incorporado el colimador variable. Tenemos un sistema frameless para radioterapia, estereotaxia ecofuncional. Tenemos una evolución de los planificadores, hacemos fusión de imagen y MRT
y podemos hacer la planificación inversa. En esa diapositiva podemos ver que hemos empezado de cobalto terapia y después hemos llegado en unos elementos muy importantes que son tomoterapia y CyberKnife. También otros elementos con TAP que han evolucionado el concepto de tratamiento con radiocirugía. Los nuevos equipos de radiocirugía son que han cambiado conceptualmente el tratamiento. Aquí no es importante tener un equipo del año 2014-2020, sino un cambio conceptual, y este cambio conceptual lo han hecho tomoterapia, CyberKnife, HeroKnife y TAP. ¿Qué tenemos que valorar en un sistema de radiocirugía? La precisión espacial en el diagnóstico, definición de volúmenes, sobre todo en la fase de tratamiento, incluido la precisión de gantry, de la mesa, etc. Tenemos 4 elementos básicos para poder comparar o evaluar un tipo de tratamiento con otro, que es el índice de conformación, índice de homogeneidad, gradiente de dosis y índice de eficiencia. Es muy importante una selección adecuada de la técnica para que pueda cumplir todos los requisitos que yo he dicho anteriormente. Aquí lo voy en esta diapositiva para comparar un poco los diferentes sistemas. Si comparamos Gamma Knife, tiene una mala homogeneidad y una buena conformación. Conos tiene una buena homogeneidad y una mala conformación. La técnica que cumple con los dos requisitos de homogeneidad y conformación es la CyberKnife, además porque, como vamos a ver más adelante, tiene también tratamientos isocéntricos y no isocéntricos. En punto de vista de comparación dosimétrica, no tenemos ninguna diferencia importante entre diferentes equipos, tanto Gamma Knife, CyberKnife o TAP. Entonces, ¿qué nos aporta la CyberKnife? La CyberKnife nos aporta una alta conformación, alta precisión, escalada de dosis, planificación inversa, dosis única y hipofraccionamiento, y lo que es muy importante también, tratar lesiones espinales. Yo creo que estamos en el tiempo de CyberKnife. CyberKnife, como sabemos, fue una técnica diseñada por John Hart de la Universidad de Stanford, y hemos pasado diferentes tipos de CyberKnife. En el año 2012 tenemos CyberKnife M6, que este año ha mejorado mucho tanto el sistema de planificación como el sistema de irradiación. La CyberKnife es una técnica frameless. Todo el equipo, aquí tenemos la diapositiva del equipo de CyberKnife, contenemos un brazo robótico, el LINAC, y un sistema de verificación intrafracción del tratamiento que es muy importante. La CyberKnife utiliza fotones y no hace falta de cambiar, como se cambian, por ejemplo, los fuentes de cobalto en Gamma Knife. Y eso es importante, porque lo enchufas en la corriente eléctrica y no tenemos que cambiar cada 5 o 6 años el sistema de fuente de radiación. Podemos hacer una comparación en las dos técnicas importantes, que es Gamma Knife y CyberKnife, y vemos que planificamos en una forma diferente, aplicamos el tratamiento de una forma diferente y tenemos quizá los mismos resultados dosimétricos, y eso es muy importante. La pregunta que nosotros hacemos es, ¿tiene una influencia práctica una técnica con la otra? Hemos visto que hay diferencia en el tratamiento, como muchos dicen, entre Gamma Knife, CyberKnife, TAP o LINAC. Eso es una pregunta que tenemos que contestar con el tiempo. Ya hemos empezado a estudiar, pero vamos a ver con el tiempo qué vamos a hacer. Si entramos ahora en la radiocirugía, las indicaciones generales son como un tratamiento primario, tratamiento sustitutivo, en reirradiaciones y en la patología funcional. Aquí tenemos una serie de tumores que nosotros tratamos con la radiocirugía, empezando por neuronomas acústicos, meningiomas de seno cavernoso, de base de cráneo, periópticos, clivus, tumores de tronco cerebral, unión bulbo-medular, malformaciones arteriovenosas, adenoma de hipófisis, cordomas, tumores glóbulos. Eso es la gama de toda patología que nosotros lo podemos tratar. Yo os voy a aportar diferentes casos clínicos. Eso es un caso muy interesante de un meningioma que es perióptico. Es imposible operar este tumor sin poner en peligro el nervio óptico, pero sí que lo podemos irradiar. Y nosotros lo hemos irradiado con la técnica de CyberKnife. Pero tenéis que fijar aquí. Aquí tenemos el quiasma
y aquí tenemos el nervio óptico. La planificación inversa que hemos hecho con técnica CyberKnife lo que hace es preserva muy bien la trayectoria del nervio óptico y irradia alrededor del tumor con muy buenos resultados. Aquí tenemos otra diapositiva de tratamiento de este tumor. En otro caso que podemos utilizar la radiocirugía con CyberKnife son en los gliomas. Este es el caso de un paciente operado de un glioblastoma en plena zona motora o premotora, y nosotros con este paciente tuvimos que hacer un tratamiento en hipofraccionamiento para poder terminar el ciclo de tratamiento de este paciente en una dosis de 5 sesiones por 7 Gray por fracción. Ese es también un caso muy interesante de una doctora que tiene un meningioma perióptico. Cuando esta paciente viene a mi consulta, tenía una visión tubular. Nosotros decidimos hacer un tratamiento con CyberKnife hipofraccionamiento. Como veis aquí, el tumor está justo perinervio óptico. Nosotros lo tratamos 5 por 5 Grays y pusimos como condición que al nervio óptico le lleguen 23 Grays. Y nuestros radiofísicos lo consiguieron, pusieron los 23 Grays y la paciente mejora en una forma espectacular. En un año la paciente mejora la vista y el tumor no ha crecido. Se hizo hace 2 años. La paciente me envió a mí los estudios de resonancia magnética y con unos resultados muy positivos. Ese es un caso también interesante de tratamiento de las malformaciones arteriovenosas. Aquí tenéis una gran malformación arteriovenosa que está metido en ganglios basales y tenemos una gran vena de drenaje. Es muy complicado operar a este paciente. También es muy complicado hacer radiocirugía porque tenemos que cuidar muy bien las venas de drenaje para no producir un sangrado y también las estructuras que están alrededor. Esa es la malformación arteriovenosa. Esta es la planificación que nosotros hicimos con radiocirugía, dejando, como veis aquí fuera de la irradiación, las venas de drenaje. Es muy importante utilizando las técnicas de planificación inversa, es decir, que controlamos los órganos de riesgos y después nosotros irradiamos lo que tenemos que irradiar. Aquí es la planificación con radiocirugía, aquí tenéis la malformación y eso es el resultado 2 años después del tratamiento con radiocirugía. Las venas casi han desaparecido y la malformación también en una forma espectacular. Pero donde la radiocirugía con CyberKnife ha tenido un papel muy importante es en el tratamiento de lesiones espinales. Yo voy a hablar dentro de unos días de patología espinal. Eso lo voy, como el tiempo es muy limitado, voy a hablar de unas cosas las más importantes. Podemos utilizar la radiocirugía en tumores malignos, tumores benignos, incluso en malformaciones intramedulares. ¿Qué ha pasado con la radiocirugía espinal? Nosotros hemos transferido todos los conocimientos que hemos tenido en la radiocirugía cerebral, lo hemos pasado en la radiocirugía espinal, siguiendo también teniendo la máxima conformación y máxima concentración de dosis. Pero no olvidamos que tenemos indicaciones diferentes, tecnologías diferentes, resultados clínicos diferentes, dosis límite diferentes de diferentes órganos de riesgo. Es decir, que aunque nosotros hemos transferido lo que nosotros sabemos de la radiocirugía intracraneal, nos encontramos con una situación nueva. Sobre todo es la tolerancia de la médula, que es diferente que la tolerancia del tejido cerebral. Eso es un artículo muy importante donde nosotros hemos planteado, publicado por el grupo, por Iris Gibbs, Peter Gersten, de los John Adler, que son los padres de CyberKnife y de radiocirugía espinal, y ahí ponen las limitaciones que tenemos por aquí, por ejemplo, dead grace en 6 milímetros arriba y abajo de la lesión que nosotros queremos tratar. ¿Qué podemos tratar con la radiocirugía espinal? Pues tumores residuales, tumores recurrentes, lesiones múltiples, ahí donde nosotros no podemos operar cuando tenemos un riesgo grande de cirugía. Es muy importante saber que la médula, la columna, no es un órgano fijo, tiene movimiento. Entonces, desde muchos años, desde Alan Hamilton en 1995, buscamos la manera de poder controlar esos movimientos de esta columna. Y eso lo hemos conseguido sin frenar los movimientos de la columna. Si veis aquí, es muy aparatoso controlar el tórax, la respiración, pero con la CyberKnife nosotros podemos controlar con un sistema muy simple.
de sistema de memorización muy simple, como podemos ver aquí. La CyberKnife tiene la característica especial de poder seguir los movimientos de la columna, que es muy importante. Y además, nosotros podemos poner el sistema de mesh que tenemos aquí, que podemos visualizar bien dónde están los cuerpos de la vértebra y los podemos controlar con precisión los movimientos de eso. Y aquí podemos ver qué es la radiocirugía con CyberKnife. Aquí tenemos tratamiento de una lesión de la médula con radioterapia convencional, con la IMRT convencional, y que lo que vemos aquí, lo que nosotros podemos conseguir hacer con la CyberKnife, es realmente una cosa muy importante. Os voy a enseñar un caso que ha marcado mi conocimiento sobre CyberKnife. Soy una señora chica joven de 42 años con cáncer de mama, con este gran tumor, como veis, que está apretando la médula. Cuando acude a mi consulta, la paciente tenía una paraparesia importante. Yo decidí hacer lo que se llama separation surgery, hice una cirugía, separé el tumor de la médula, como podéis ver aquí, hice una artrodesis posterior aquí y después hice un tratamiento con radiocirugía. Como veis aquí, la médula ha quedado intacta y nosotros hemos irradiado muy bien. Aquí tenéis que hemos tratado muy bien, porque esta parte yo lo operé, hemos tratado solo en la parte del cuerpo de la vértebra y la médula quedó intacta. La paciente mejora de una forma espectacular. Esta paciente en 2 años muere por diseminación de su enfermedad por cáncer de mama, pero era hasta el final, no tuvo ningún tipo de déficit neurológico. Ese es un caso, además, que lo hemos publicado y ganó el 3er premio internacional de mejor publicación, de una metástasis intramedular. Es una lesión de una señora que yo le traté de varias lesiones cerebrales, lo operé de 2 y aparece con esta lesión, como veis aquí, intramedular. ¿Con qué técnica podemos tratar a esta paciente? La única técnica es la técnica de CyberKnife, como veis aquí en la planificación y radiación que hacemos. Aquí tenemos el seguimiento. 6 meses después el tumor ha quedado un punto, casi un año después el tumor ha quedado solo una mancha. En 2 años después, como veis, se crea aquí una formación quística y la paciente, todo este periodo, no tiene ningún tipo de déficit neurológico. Ese es otro caso interesante de este meningioma. Como veis, que está apretando la médula. Entonces, la paciente viene con una tetraparesia muy severa, muy severa. Yo decidí hacer una intervención quirúrgica. Como veis aquí, quité toda la parte del tumor que podría quitar desplazando la médula por la zona donde está. Aquí tenemos la resonancia magnética post-cirugía. Lo comparáis, se queda una parte que yo no podría llegar a implantación en la parte anterior de la médula. Aquí tenemos la resonancia post-cirugía. Como veis, que tiene una cosa muy pequeña aquí. Yo no lo traté inmediatamente con radiocirugía, dejé un poco para ver qué pasa con este paciente. Y como vi que la paciente en 1 año tenemos un ligero crecimiento. Como vimos que tenía un crecimiento, decidí hacer un tratamiento con radiocirugía, con técnica de CyberKnife. Utilicé una dosis única, pero aumentando la dosis en la base de implantación. Si al todo el tumor le di 14 grays, le di 15 grays en la base de implantación del tumor, llegando 14 puntual en la médula, que está permitido. Y aquí tenemos la radiocirugía 1 año, en la resonancia magnética, 1 año después de la radiocirugía. Como veis, el tumor está más pequeño y la paciente ha mejorado casi toda la clínica neurológica. No había otra técnica para poder tratar este tumor que no fuera radiocirugía con técnica de CyberKnife. Ese es un caso de un neurinoma. Yo le hice un abordaje con los cirujanos torácicos y está en Apex. Era muy difícil, pero no pudimos quitar todo el neurinoma. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese paciente? Lo dejamos crecer. Hicimos un tratamiento con radiocirugía con técnica de CyberKnife y con unos resultados muy positivos. Aquí tenemos la planificación, lo hicimos en 3 fracciones, 7 grays por fracción, llegando a una dosis de 21 grays. Ese es un caso también para explicar qué utilidad tienen en las lesiones malformaciones intramedulares. Aquí tenemos una chica joven con esa malformación que es intramedular en la región cervical. La paciente tenía una hemiparesia, un sangrado, como veis aquí,
los signos del hematoma de sangrado de la malformación arteriovenosa. No hay otra opción terapéutica. A este paciente le intentaron embolizar, pero no llegaron a embolizar. La cirugía en ese sitio es imposible y la única manera de tratar para mí fue el primer caso, no fue solo el primer caso de una malformación, pero tratar esta lesión intramedular tan grande. Yo la hablé con la paciente, le dije los riesgos, ella asumió todos los riesgos de la cirugía conmigo, de la radiocirugía. Nosotros lo tratamos, aquí tenéis la resonancia magnética, la arteriografía antes del tratamiento con radiocirugía, aquí tenéis la planificación, le hicimos 3 sesiones por 7 grays en cada sesión, en 21 grays y lo tratamos en enero de 2013. Esta paciente en diciembre de 2015, la malformación arteriovenosa ha desaparecido, la paciente mejora de toda su clínica neurológica y hoy en día hace una vida absolutamente normal. En conclusión, para llevarla a casa, yo quiero transmitir esos mensajes. La técnica de radiocirugía con CyberKnife ha revolucionado la radiocirugía convencional, aportando elementos técnicos incontestables, homogeneidad, conformación y eficacia. La técnica de radiocirugía con CyberKnife es la más versátil conocido hasta ahora. Puede hacer tratamientos isocéntricos, no isocéntricos, dosis única, hipofraccionamiento, y es casi la única técnica que tenemos hoy en día que controla la radiación intrafracción. Por mucho más que dicen, o con otros sistemas que puedo controlar, controlan antes y después de la radiación intrafracción. La única técnica que controla es la técnica de CyberKnife. Esta técnica es la reina en el tratamiento de lesiones espinales modulares e intramedulares y además es una técnica que aplica tracking y el control de movimiento de la columna. Tenéis que llevar esos mensajes a casa para entender que la radiocirugía con técnica de CyberKnife ha evolucionado y a mí, como especialista, me ha enamorado. Muchísimas gracias. Doctor Quita, muchas gracias por su excelente presentación, muy actualizada. Tenemos 3 preguntas para hacerle. La primera de la doctora Cristi León. ¿Cuál es su experiencia en pacientes pediátricos? ¿En qué patología la recomendaría? ¿Le sugiere para reirradiación en niños? Tenemos 4 preguntas, doctor Quita. Le agradezco la brevedad en las respuestas. Bueno, la primera respuesta es sí, lo estamos utilizando en los niños, lo hemos utilizado sobre todo en malformaciones arteriovenosas intracerebrales, lo hemos utilizado en los niños en los ependimomas intraventriculares y además lo hemos utilizado en meduloblastomas. El tema de los niños es que tienen que tener una infraestructura preparada, digamos, tienen que tener todo. Si los niños son muy pequeños, lo tenemos que sedar para poder hacer todo el tratamiento. Es decir, que si tienes la infraestructura al lado, se puede utilizar y la radiocirugía es la técnica de electrón en reirradiaciones. Bueno, de parte del doctor Hernán Barrientos, neurocirujano con experiencia en CyberKnife, alumno suyo, decisión entre tratamiento dosis única versus hipofraccionamiento en schwannoma vestibular COS2 con audición conservada. ¿Justifica el hipofraccionamiento en cuanto a la preservación de la audición? Bueno, eso depende un poco de la distancia que tiene este tumor con la cóclea. Digamos, si el tumor tiene una distancia suficiente de la cóclea, yo aplicaría una dosis única de 12-13 Gray. Si el tumor está metido mucho en el canal, está cerca de la cóclea, aplicaría el hipofraccionamiento, porque el fin de la radiocirugía es también preservar la audición. Y un consejo más, y tenemos que intentar pintar donde pasa tanto el facial como nervio auditivo en una manera aproximativa para no tener efectos secundarios, para no llegar a dosis única. Pero para mí, en un COS2 es importante la distancia que tiene con la cóclea. Si tiene una distancia suficiente de la cóclea, haría dosis única. Si no tiene, haría hipofraccionamiento. El doctor Ricardo Miechi es radiooncólogo, consultor de tomoterapia. Le pregunta, ¿qué experiencia tiene usted en tomoterapia?
Bueno, con los últimos sistemas que han salido de tomoterapia, yo he tenido una experiencia de hace unos 8 años. Hemos empezado a hacer tratamiento con radiocirugía con tomoterapia en lesiones relativamente grandes. Lo hemos utilizado en lesiones grandes que son mayores de 1 centímetro y ahí tiene una ventaja de un tratamiento rotatorio que hace, pero los únicos aparatos que han salido ahora de Radionics, eso es muy importante y se puede tratar, se puede utilizar también en la radiocirugía. El problema de tomoterapia es la mejoría de calidad de imagen que ahora sí que lo han conseguido. Con esta mejoría de calidad de imagen se puede hacer lesiones que son mayores de 1 centímetro. No aconsejaría hacer tratamiento con tomoterapia en lesiones menores de 1 centímetro. Bueno, de parte del doctor Jesús Armando Félix Leiva, reirradiación con CyberKnife en metástasis cerebral o neuralgia del trigémino. Las dos las he aplicado, tanto reirradiación como neuralgia del trigémino. Si hablamos de neuralgia del trigémino, he puesto el isocentro un pelín más adelante del isocentro donde he irradiado la primera vez, pero con la misma dosis. También en el tratamiento de lesiones metastásicas que tienen una recaída mayor de 6 meses, es decir, que si hay una recaída de 0 a 6 meses, no le irradiaría porque eso quiere decir que no ha sido eficaz, aplicaría cirugía o alguna cosa más, pero cuando tenemos mayor de 6 meses, habría una radiación con la misma dosis y podemos asumir que tenemos necrosis, pero prefiero tener necrosis que tumor. Hay una pregunta de dosimetría. ¿Hasta qué curva de normalización permite para aceptar un plan de tratamiento craneoespinal? Bueno, eso depende un poco con técnica que estamos utilizando, pero con CyberKnife no podemos hacer un cráneo espinal. Con CyberKnife podemos hacer solo lesiones únicas, digamos, o múltiples, pero no un cráneo espinal. Un cráneo espinal lo podemos hacer con tomoterapia, pero no con CyberKnife. Normalmente, si hablamos de normalización de isodosis de CyberKnife en la cabeza, está en la línea de isodosis entre 70 y 80-90%, digamos, pero no podemos hacer cráneo espinal con CyberKnife. Eso se puede hacer con tomo o con otras técnicas. Bueno, preguntan el doctor Hugo Francisco Anduaga, para un tumor, un adenoma de hipófisis que está en contacto con la vía visual, ¿qué técnica utiliza? ¿Hipofraccionamiento o subdosifica lo que está en contacto con el quiasma? Muy buena pregunta. Este doctor sabe de radiología porque sabe también lo que yo siempre he dicho, que se puede hipodosificar cerca de la vía óptica. Pero si hablamos en términos reales, un adenoma de hipófisis, el primer tratamiento es la cirugía, el segundo es la cirugía, se puede separar de la vía óptica y si la cirugía por X, Z o Y razón no se puede llevar a cabo, se puede hacer un tratamiento con la cirugía con las dos técnicas. Hipofraccionamiento o infradosificar donde está el nervio óptico. Nosotros lo estamos aplicando con muy buenos resultados y este doctor lo sabe, tiene conceptos claros. Muy buena pregunta. Y una pregunta, ¿hay algún tipo de lesión que no haya podido tratar con CyberKnife? Bueno, realmente no. No he tenido ningún paciente en sistema nervioso central que no he podido... Bueno, no he podido tratar lesiones grandes, ¿no? Lesiones que son mayores de 6 centímetros. Eso no he podido tratar, pero normalmente las lesiones que entran del campo de irradiación lo he tratado utilizando técnicas diferentes por la versatilidad que tiene. Me acuerdo hace años, era un carcinoma de Cavum que no pude tratar con CyberKnife porque la lesión era demasiado grande y no pude tratar, pero el resto de las lesiones normalmente les he tratado. Uno tiene que cumplir con los constraints, si cumple con constraints lo puede hacer. Un colega de Costa Rica, el doctor Julio Argüello, pregunta uso de CyberKnife en talamotomía. ¿Es posible? Sí, vamos a ver, se podría utilizar, se han hecho incluso, Eduardo Lobo se está haciendo esos tipos de tratamiento, talamotomía. Yo tengo el respeto a este tipo de tratamiento, utilizar una dosis muy alta. Yo tengo respeto en la radiocirugía, digamos, de tratamiento de talamotomía. Me gusta más la neurocirugía funcional, digamos, la Deep Brain Stimulation. Pero en el caso que no se hace Deep Brain Stimulation se puede utilizar, pero con mucha precaución por el momento. Con la nueva técnica
con la nueva mejoría que han hecho en CyberKnife, se puede hacer, pero con mucha precaución, y tienen que hacer gente muy experimentado y tener un control de calidad de la CyberKnife muy alta, porque siempre existe un riesgo. De parte del doctor Iván Sierra, radiooncólogo del Instituto Neurológico de Medellín, ¿en qué casos valora hipofraccionamiento en las MAF? Bueno, para mí siempre, si es posible, hacer dosis única en las MAF. Después yo últimamente estoy haciendo 2x10, que me gusta más, porque me gusta más dar dosis, más dosis por fracción, pero también he utilizado la 3x8. Lo utilizo en malformaciones que están en zonas elocuentes y en las malformaciones grandes. Yo voy a dar mañana, el día 25, una charla en el curso que organiza Eduardo Lobo sobre malformaciones, y ahí voy a explicar muy bien que lo trato normalmente dosis única, 2x10 cuando puedo, y son en zonas funcionales del cerebro y grandes utilizo 3x8. Bueno, el doctor John Giraldo, en el tratamiento perióptico que mostraste, ¿la dosis al nervio óptico se limitó a 0 milímetros o a 0.1 milímetro? No, vamos a ver que nosotros cuando hicimos la planificación de este periópticos le decimos al físico que tiene que llegar 23.5 Grays. Además lo hablamos con la paciente. Le decimos a la paciente que si damos 5x5 tenemos más posibilidad de control tumoral porque lo tenemos conocido. Si infradosificamos hay un riesgo de no control tumoral, pero el nervio óptico está más garantizado. La paciente prefirió este último. Entonces, infradosificamos la dosis del nervio óptico. El nervio óptico llevó de pleno 23.5 Grays. Y el tumor llevó de pleno 25 Grays. Entonces, aquí no hay distancia 1 milímetro, 2 milímetros, no, de pleno 23.5 Grays. Esta pregunta te la hago yo, doctor Quita, acerca de los gliomas de alto grado, 3 o 4 con edema cerebral inoperables. ¿Cuándo consideras que un paciente es para STUB o es para radiocirugía? Bien, vamos a ver. Un glioma normalmente tiene que utilizar siempre STUB. Digamos, eso está claro. La radiocirugía se puede utilizar según el estudio que se ha hecho en el norte de Europa, el estudio de Noruega, Finlandia, Suecia. En pacientes mayores de 70 años se puede aplicar de entrada un tratamiento con hipofraccionamiento. Pero yo la radiocirugía en forma habitual lo utilizaría solo en reirradiaciones, no como un tratamiento primario. El tratamiento primario es solo en pacientes mayores de 70 años. Bueno, doctor Quita, hemos contestado todas las preguntas. Lo felicito por su presentación y por las respuestas. Muchas gracias de nuevo. Gracias.